Buenas tardes. Eh, Empezamos, si os parece, este seminario. Os doy la bienvenida a todas las personas que estáis conectadas. Creo que bueno, estudiantes del máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Social, también del doctorado, también algunos estudiantes de la clínica jurídica y otras personas, veo también estudiantes de años y otras personas que van siguiendo las actividades que organizamos desde el máster y desde el instituto. Bienvenidas a todas ellas a esta sesión que, bueno, va a impartir el doctor Joaquín Mejía sobre el juicio estratégico en el sistema interamericano de derechos humanos. Es un es un tema este que, bueno, yo creo que no necesita demasiada justificación. Va a ser un máster, el marco de un máster en derechos humanos, en primer lugar porque los derechos humanos no tienen fronteras, ¿no? Y por lo tanto, conocer cualquier sistema de protección regional de derechos humanos es importante. Nosotros desde la clínica jurídica, además, hemos trabajado alguna vez, incluso un amicus curiae ante la Corte Interamericana, numerosas organizaciones de derechos humanos del contexto latinoamericano, de forma que está más que justificado. Y además porque buena parte de nuestro estudiantado también procede de los países en los que rige el sistema interamericano, de forma que pensábamos que esta sesión tenía todo el sentido, y más pudiendo contar con un docente como es Joaquín Mejía. Lo voy a presentar brevemente. Él actualmente es investigador del equipo Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, y también es coordinador adjunto del equipo jurídico de derechos humanos en Honduras. Él realiza su principal actividad profesional en Honduras. También está, por su doble condición de hondureño español, también reside parte del año en España. Él cursó el máster de estudios avanzados en derechos humanos de la Carlos III, que es un máster pues, con el que guardamos nosotros muchas relaciones y muchas afinidades. También es doctor en el mismo programa. Él hizo el doctorado con el profesor Fernando Mariño, también un querido profesor de esta casa. Allí realizó bajo su dirección una primera tesis doctoral en el año 2009 sobre la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos. Digo su primera tesis doctoral porque él es también doctorando en nuestro programa de doctorado actualmente, cosa que muestra pues su gran inquietud y su pasión por el tema de los derechos humanos, que siendo ya doctor pues está haciendo su segunda tesis doctoral, ¿no? Él tiene además diría, un doble perfil, el perfil de académico, y podéis buscar en Google sus numerosísimas publicaciones sobre derechos humanos, siempre o casi siempre, la mayoría de ellas, respecto del sistema interamericano, pero también tiene la condición de abogado en ejercicio, abogado defensor de derechos humanos, con ya más de 18 años de experiencia, me decía, litigando ante los órganos del sistema interamericano, tanto ante la Comisión como ante la Corte, ¿no? Es una persona, como veréis, profundamente comprometida con la defensa de los derechos humanos, tanto que incluso ha sido pues amenazado en su país y es objeto de medidas de protección dictadas por la Corte, de forma que es alguien que sabe de lo que habla, creo que consecuente como pocas personas que nos dedicamos a los derechos humanos, y por eso, pues bueno, yo tengo que decir que le tengo una gran admiración y un gran cariño a Joaquín, de forma que estoy muy contento de que hoy nos acompañe
y de que pueda compartir parte de su experiencia de litigio en derechos humanos con nosotros. De forma que, Joaquín, cuando quieras tienes la palabra y muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, José, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor, un orgullo estar aquí presente en este espacio, porque también he estado escuchando con todos los seminarios tan buenos que lo ha venido dando el instituto. Así que muchísimas gracias al instituto, muchísimas gracias a vos y también a José Elías. Para mí es un gustazo estar aquí. Y también tengo que decir, ¿verdad?, que esa admiración es mutua y por eso es que yo le he pedido a José que sea mi director de tesis. Es mi director de tesis, así que no podría estar en mejores manos. Y bueno, José decía algo muy importante que yo sí quiero rescatar, y es que yo he tenido la oportunidad y el privilegio que, como dice Pablo Freire, de poder combinar un poco la teoría con la práctica, en el sentido que he tenido el privilegio de poder investigar sobre derechos humanos, particularmente en el ámbito del sistema interamericano, y al mismo tiempo litigar casos ante el sistema interamericano de derechos humanos, casos particularmente relacionados con Honduras y México. Y esto me permite a mí tener como ese equilibrio entre la teoría y la práctica. Y lo que vamos a ver hoy, lo que voy a compartir con ustedes es un poco una combinación de mi propia experiencia, conociendo los órganos del sistema, y por otro lado también un poco de la teoría que hay alrededor de esa práctica. Y por eso es que mi presentación va a estar dividida como en dos grandes bloques. En un primer bloque vamos a hablar un poco sobre las técnicas básicas de litigio estratégico que se puede aplicar no solo ante el sistema interamericano, sino también ante cualquier órgano nacional o internacional. Y en una segunda parte, en un segundo bloque, nos vamos a centrar en el sistema interamericano, viendo algunas generalidades y quedándonos un poco con la Comisión Interamericana. No vamos a llegar hasta la Corte, sino que nos vamos a centrar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lo primero que habría que preguntarse es, ¿qué es el litigio estratégico? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de litigio estratégico? En primer lugar, cuando hablamos de litigio estratégico estamos hablando de una herramienta de incidencia política. Y esto es importante comprenderlo porque generalmente cuando se menciona la palabra litigio estratégico, inmediatamente la gente piensa en algo que tiene que ver con abogados y abogadas, y no es así. Cuando hablamos de litigio estratégico, en primer lugar, estamos hablando de una herramienta de incidencia política que está orientada a revertir desigualdades sociales. Y esto es muy importante porque estamos hablando aquí de la utilización de diferentes componentes para transformar o para revertir desigualdades sociales. Y esta herramienta para revertir desigualdades sociales se va a utilizar o se utiliza bajo una lógica que yo le llamo la finca integral, que vamos a ver más adelante. Es decir, una finca integral es aquella que produce todo lo que necesita, que no necesita nada del exterior o muy poco del exterior para poder funcionar. Entonces, quedémonos con eso, que el litigio estratégico es una herramienta de incidencia política orientada a revertir desigualdades sociales. Y en este sentido, el litigio estratégico tiene una doble dimensión. Por un lado, es una herramienta de protección y por otro lado, es una modalidad de intervención. Y cuando hablamos de que es una herramienta de protección, nos estamos refiriendo a que sirve para promover la protección de los derechos. ¿A través de qué? Del uso de los sistemas judiciales, de los mecanismos internacionales de protección. Y cuando hablamos que el litigio estratégico es una modalidad de intervención, estamos hablando de que sirve como herramienta para promover cambios cualitativos sobre una situación que provoca violaciones a derechos humanos. Y para ello utilizamos una infinidad o una diversidad de recursos, de actores, de escenarios. Entonces, esta doble dimensión tiene el litigio estratégico para poder ser esa herramienta de incidencia política. ¿Pero en qué consiste el litigio estratégico? El litigio estratégico consiste en judicializar un caso emblemático de vulneración de derechos. ¿Con qué objetivo? En primer lugar, para avanzar en la implementación de soluciones que sean favorables a las víctimas directas de ese caso, pero no quedarnos ahí, sino que avanzar también en solución para el resto de población o de colectivos que se encuentran en una situación similar a esa víctima concreta. De esta manera, cuando hablamos de litigio estratégico, estamos hablando de que los intereses individuales de la víctima concreta que yo represento se ven superados por el interés de otros colectivos, de otros grupos sociales que se encuentran en la misma situación. De esta manera, el efecto de ese caso individual rebasa los intereses particulares de las partes. ¿Por qué?
porque tiene un impacto en el resto de la sociedad. Por eso es que el litigio estratégico es una herramienta para promover cambios estructurales que pongan un alto a las situaciones que generan violaciones a derechos humanos. Y en esta lógica, ¿qué objetivos son los que se persiguen con el litigio estratégico? En primer lugar, modificar criterios judiciales que son restrictivos en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en muchos países de América Latina existe una prohibición del aborto y generalmente los tribunales han jugado un papel muy conservador en el sentido de establecer criterios restrictivos para no permitir que una interpretación donde el aborto pueda ser permitido, al menos en el marco de las tres causales. También sirve para cambiar normas o prácticas que impidan el ejercicio de los derechos humanos y para elevar también los estándares de protección y de respeto a esos derechos humanos. Y en ese sentido, ¿para qué nos sirve entonces en concreto el litigio estratégico? En primer lugar, para promover derechos que no están garantizados, ya sea por deficiencias del marco normativo o porque la protección efectiva solo se activa a partir de ¿qué? De los reclamos de los grupos que están exigiendo que se respeten sus derechos. Un ejemplo claro es todo lo que se ha logrado con el matrimonio igualitario gracias a la presión o a partir de los reclamos de los grupos a favor de los derechos de las personas LGTBI+. Por otro lado, también sirve para influir en la agenda de los poderes públicos. ¿Con qué objetivo? Para que se incluyan temas ausentes de la agenda política o que ciertos temas sean tratados con un enfoque de derechos humanos. Como ven, esto no solo se trata de una cuestión jurídica, sino que se trata de un montón de herramientas o de elementos o de enfoques de comunicación, de incidencia política, etcétera, donde el litigio estratégico, digamos, juega como el papel articulador. Por otro lado, también sirve para controvertir políticas públicas que son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, ya sea en el contenido, en el diseño, en su implementación. También el litigio estratégico sirve para develar y exponer patrones de conductas ilegales y estructuras que violan sistemáticamente los derechos humanos. Y, por otro lado, el litigio estratégico también sirve para reivindicar los derechos de las minorías, empoderarlas y visibilizar la situación de violaciones que están viviendo ciertas minorías en un país. Y, obviamente, uno de los servicios más grandes que presta el litigio estratégico es promover una participación más positiva y más progresista de los jueces y de las juezas, que son uno de los actores hacia donde dirigimos el litigio estratégico. Y también para educar a los tribunales en el uso de los estándares internacionales de derechos humanos. Quienes somos de América Latina sabemos que nuestros tribunales son bastante conservadores. Y no solamente eso, sino que también hay limitaciones competenciales en el sentido de que conocen muy poco sobre los estándares internacionales de derechos humanos. Pues cuando hacemos litigio estratégico, nuestros escritos, nuestros alegatos, nuestros argumentos también deben ser fuertes con todos esos estándares, porque es una forma de educar a los tribunales. Y ahora, ¿qué es lo que hace que un litigio sea estratégico? ¿Qué diferencia que yo lleve un caso con un bufete, con un despacho legal, un caso común, a que ese caso se convierta en estratégico, a que ese litigio se convierta en estratégico? Pues son dos elementos. En primer lugar, una forma de pensar estratégicamente, y en segundo lugar, la aplicación de la lógica de las comunicaciones. Cuando hablamos de pensar de manera estratégica, estamos hablando de lo que yo había dicho al principio, recuerdan, de la finca integral. Pues pensemos en el litigio estratégico como una finca integral en donde tiene varios componentes para poder tener éxito. En primer lugar, tenemos un componente jurídico. En segundo lugar, tenemos un componente político, un componente comunicacional y un componente psicosocial. Cuando hablamos del componente jurídico, ¿a qué nos referimos? Entre otras cosas, bueno, a que debemos de determinar claramente cuáles son los derechos que se han violado. Con claridad, cuáles son los derechos que se han violado. En segundo lugar, también clarificar cuáles son las obligaciones internacionales que el Estado en cuestión ha violado. Y obviamente para eso necesitamos hacer un estudio profundo de las obligaciones, de los tratados, de la jurisprudencia, en este caso de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También tenemos que recopilar todos los medios probatorios que puedan sustentar el caso. Siguiendo en lo jurídico, debemos de construir con la víctima las reparaciones que se pretendan reclamar. Cuando somos representantes de víctimas de violaciones a derechos humanos, solo somos eso, representantes. Las decisiones solamente las tomamos con las víctimas, desde los intereses de las víctimas. La representación no significa que
sustituimos la voluntad o las decisiones de las víctimas. También tenemos que identificar a los agentes estatales o a los particulares que son los responsables de las violaciones alegadas y algo muy importante también es en un equipo de litigio estratégico, no todo el equipo tiene todas las competencias o todos los conocimientos y por tanto es importante, valga la redundancia, la articulación con otras organizaciones, con otras academias para poder hacer el litigio estratégico. Por ejemplo, una de las organizaciones para las que trabajo, presentamos casos ante el sistema interamericano junto con la Clínica de Derechos Humanos de la UCLA, de la Universidad de California. Recientemente, el último caso que presentamos fue ahora en agosto del año 2020. ¿Por qué? Porque obviamente como equipo no tenemos todas las herramientas y digamos, las relaciones, la articulación con otros espacios, como en este caso la UCLA, nos permite tener a disposición, digamos, un equipo más amplio y obviamente también estudiantes que quieren aprender sobre el litigio estratégico ante la Comisión y la Corte, y de ahí ganamos, digamos, gana la UCLA, ganan sus estudiantes, gana mi organización y sobre todo ganan las víctimas a quienes representamos. Lo jurídico solo es un componente, luego está lo político. Y lo político es importante porque debemos, por ejemplo, una cuestión principal es elaborar un argumentario con mensajes claves. ¿Un argumentario qué es? Es un documento donde en forma, por ejemplo, de preguntas y respuestas, tengamos claro cuál es el objetivo que perseguimos y cuáles son los derechos que se han violado y por qué consideramos que el Estado es responsable. ¿Y esto para qué sirve? Nos sirve para el momento en que debamos debatir, debamos estar en los medios de comunicación para que las víctimas también se empodere y se apropie de su propio caso y pueda ser quien alce la voz frente a los medios, frente a la sociedad, etcétera, alrededor de su caso. Obviamente, también hay que construir un mapa de poder, es decir, saber quiénes son las alianzas que podemos tener y también quiénes son la parte enemiga, con el objetivo de elaborar planes de incidencia y ver cómo incidimos al momento de hacer litigio estratégico. Debemos de identificar los recursos que tenemos disponibles para lograr el objetivo, porque si consideramos que no tenemos los recursos suficientes, pues es mejor decir no podemos llevar el caso y obviamente evaluar las fuerzas y debilidades del equipo técnico jurídico para poder ver qué alianzas vamos a tomar, como el ejemplo que les puse de la UCLA. Otro componente del litigio estratégico es la comunicación. Y esto implica preguntarse 4 cosas. ¿Qué vamos a comunicar? Hay que definir el mensaje que se pretende transmitir. ¿A quién se va a comunicar? Debemos definir la audiencia, el público objetivo hacia quien vamos a dirigir nuestra estrategia y nuestro mensaje. ¿Cuándo vamos a comunicar? Debemos de tener una planificación para determinar los tiempos idóneos en que vamos a hablar, en que vamos a enviar los diferentes mensajes. ¿Y cómo vamos a comunicar? Vamos a decidir los instrumentos para transmitir ese mensaje alrededor de ese caso que yo voy a litigar de manera estratégica. Y el otro componente es el psicosocial. ¿Por qué este es importante? Porque la estabilidad emocional y mental de las víctimas y sus familiares debe ser uno de los pilares fundamentales del litigio estratégico, porque estamos tratando con personas que requieren apoyo psicosocial. Y ojo, y esto pasa muchísimo, que nos olvidamos de quienes hacen litigio estratégico. Yo siempre bromeo y diciendo que estas canas que tengo aquí, pero es cierto, yo no las tenía, pero hace varios años litigué un caso que tiene que ver con la muerte de 107 personas privadas de libertad y a mí me tocó preparar a 2 de las víctimas que iban a ser testigas ante la Corte Americana. Y estuve 2 días con ellas, la madre de una de las personas que murió calcinada y la expareja de otra persona que murió en ese incendio. Y yo tuve que tragarme todo y ser fuerte en esa preparación de 2 días. Ellas lloraban, nos deteníamos y volvíamos otra vez. Y claro, yo me tragué toda esa carga emocional y yo no tuve un acompañamiento psicosocial para luego descargar eso. Y una de las formas en que mi cuerpo lo sacó fue a través de las canas que ahora tengo. Y parece chiste, pero es cierto. Y por eso es que la parte psicosocial no solamente tiene que estar dirigida a las víctimas, sino que también dirigida al equipo que acompaña a las víctimas. La otra lógica de la que hablábamos para que un litigio sea estratégico es la aplicación de la lógica de las comunicaciones y esto implica que tengamos claro que debe haber un emisor, un mensaje, un receptor, un canal de transmisión, un código de lenguaje que vamos a hablar y un contexto, que debemos de tomar en cuenta esto. Y cuando hablamos del emisor, es quien inicia el proceso de comunicación. Tenemos que nombrar voceros y voceras para saber claramente quiénes son los que van a estar frente a los medios de comunicación, frente a otros espacios de comunicación.
el mensaje, claridad sobre la información que queremos transmitir al receptor. El receptor o la receptora es la audiencia a quienes vamos a dirigir el mensaje. Por ejemplo, los tribunales son una audiencia importante a quienes dirigir, los congresistas de una audiencia importante, o la sociedad. Entonces debe haber un mensaje para cada una de las audiencias que queremos, a las que queremos llegar. Por otro lado, el canal es el medio por donde fluye el mensaje. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de artículos, a través de foros, a través de debates, a través de las redes sociales. Tengo que construir o tengo que decidir el canal a través del cual voy a enviar el mensaje sobre mi caso para hacer litigio estratégico. El código es el lenguaje común entre el emisor y el receptor. Imagínense que estemos hablando sobre temas de aborto. Yo tengo que tener muy claro que mi mensaje o el plano en el que yo estoy hablando es el plano del derecho. Porque si mi receptor está hablando desde el plano religioso, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, una de las cuestiones fundamentales del código, de ese lenguaje, es que estemos en el mismo plano de discusión. Porque nada me va a servir que mi receptor en temas de aborto o matrimonio igualitario esté desde el plano religioso y yo esté desde el plano del derecho. Obviamente, en un Estado laico, ese plano debe ser del derecho y tenemos que asegurar que ese código sea común entre el emisor y el receptor. Y el contexto, obviamente, es el conjunto de circunstancias que se producen y condicionan la comunicación, el lugar, el tiempo, la cultura del emisor, del receptor, etcétera. Todo esto influye para lograr que el litigio estratégico se posicione en el debate público, y por eso es importante la lógica de las comunicaciones. Algunas condiciones que son fundamentales para el litigio estratégico. En primer lugar, la confianza. Ya vamos a ver a qué me refiero con la confianza. En segundo lugar, la creatividad. Y en tercer lugar, el conocimiento. Cuando hablamos de la confianza, nos estamos refiriendo a que debemos de saber o conocer sobre la potencialidad que tiene el sistema jurídico para promover cambios estructurales y hacer un análisis del sistema jurídico para saber si va a haber cambios estructurales o no. Por ejemplo, ese caso del centro penal que les digo yo, donde hubo un incendio, al momento de hacer el análisis del caso, lo primero que dijimos, bueno, una de las cosas, o una de las razones por las cuales sucedió esto es porque hay una ley que es una ley viejísima que ya no corresponde con la nueva realidad de los centros penales en el país. Por tanto, una forma o un elemento de reparación que tenemos que pedir es la aprobación de una nueva ley que reúna tales requisitos. ¿Con una ley se va a lograr algo? Obviamente, con una ley no se cambia la realidad de un país o de las cosas, pero sí es un primer paso para poder promover poco a poco cambios estructurales. Y también la confianza implica la convicción de que nuestras estrategias legales son capaces de modificar las relaciones desiguales de poder a través del derecho. Aquí el derecho tiene una connotación realmente, yo diría progresista, porque por naturaleza el derecho es conservador, porque el derecho lo que busca es conservar el estado de cosas, y por tanto aquí estamos hablando de utilizar el derecho, que es una herramienta conservadora, pero como una herramienta de emancipación social. Y ahí es donde la creatividad juega un papel importante, porque nos impulsa o nos desafía a encontrar formas de resignificar e interpretar el derecho que favorezcan los intereses de las víctimas. Yo les pongo un ejemplo. Desde hace años, quienes venimos litigando en el sistema interamericano, hemos venido planteando en nuestros escritos a la Corte Interamericana que existe un derecho a la verdad, aunque no existe ninguna norma donde diga que hay un derecho a la verdad. Pues hemos logrado que la Corte, a través de su jurisprudencia, diga que existe un derecho a la verdad como parte de la obligación de investigar de los estados. Sin embargo, en este momento, quienes litigamos ante el sistema, al menos yo formo parte, nuestra organización, y yo lo represento, de una coalición de organizaciones del continente americano que litigamos ante el sistema interamericano y tenemos reuniones, etcétera. Y de hecho, el 22 tenemos una reunión con el Pleno de la Comisión Interamericana y, digamos, nos vamos poniendo de acuerdo con las más cercanas en los casos que vamos llevando, porque con el caso del derecho a la verdad, venimos insistiendo desde hace un tiempo que la Corte, a través de su jurisprudencia, diga que el derecho a la verdad es un derecho autónomo. Hasta el momento no lo hemos logrado, pero estas prácticas lo que evidencian es esta necesidad de ser creativos y creativas para resignificar e interpretar el derecho de una manera que amplíe el estándar de protección a las víctimas. Y obviamente innovar en la adaptación y aplicación de figuras jurídicas que puedan aportar al caso y aprovecharlas. Una de esas figuras que ya las mencionaba José, que es la del amicus, por ejemplo.
que hay que bombardear a la Comisión y a la Corte con ese tipo de amicus. Recientemente la Corte Interamericana publicó que va a analizar sobre la reelección presidencial indefinida en América Latina, pues un grupo de académicos y académicas de la American University, de la Universidad de Costa Rica, de la Fundación para el Debido Proceso Legal en Washington, y trabajamos un amicus y un análisis profundo y lo presentamos a la Corte Interamericana como una forma de aplicar ese tipo de figuras jurídicas. Y si alguien está interesado en ese amicus, solo pone Fundación para el Debido Proceso Legal, amicus, reelección presidencial, y la puede descargar sin ningún problema. Y la otra condición para hacer litigio estratégico es el conocimiento, y esto implica que debemos de conocer los tratados, la jurisprudencia interamericana, y ahora es muy fácil porque la Corte Interamericana publica cada cierto tiempo cuadernillos de jurisprudencia, tiene como 20 y tantos, donde dice jurisprudencia sobre privados de libertad, jurisprudencia sobre debido proceso, jurisprudencia sobre X. Tiene 20 y tantos cuadernillos donde ya no tenemos que hacer una búsqueda que hacíamos antes. Antes teníamos que ir sentencia por sentencia. Ahora ya tenemos, bueno, y la página de la Corte también tiene otros mecanismos para hacer una búsqueda más fácil. Y por otro lado, debemos de conocer las obligaciones estatales, que son varias, son alrededor de 5 grandes obligaciones, y una de ellas, la obligación de respetar y garantizar, tiene obligaciones dentro. Por ejemplo, la obligación de respetar y garantizar tiene la obligación de prevenir, de investigar, de sancionar y de reparar. Y esto es importante que también se conozca para poder hacer litigio estratégico, ya sea ante el sistema interamericano o sea a nivel interno. Teniendo en cuenta esta primera parte, este primer bloque, entonces, y teniendo muy presente lo que acabamos de ver, nos vamos con esta lógica, con todo este background, ahora al sistema interamericano como tal. Y me gustaría primero partir de una premisa, que a diferencia del sistema europeo, que exige a los estados que quieran ser parte de la Unión Europea la ratificación del Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales y el reconocimiento de la competencia del Tribunal Europeo, en el sistema americano solo se requiere ser parte de la Carta de la OEA. No hay otra exigencia. Y esto genera un grave problema. ¿Por qué? Porque en el sistema interamericano existen diferentes niveles de compromiso estatal. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que hay 11 estados que tienen un compromiso muy débil con el sistema interamericano. ¿Por qué? Porque no han ratificado la Convención Americana y obviamente no han aceptado la competencia de la Corte. Por tanto, la Comisión Americana solo puede investigar violaciones a derechos humanos contenidos en la Declaración Americana. Y estos 11 estados que tienen ese compromiso débil son estos. Quisiera resaltar Venezuela y Trinidad y Tobago, que antes sí tenían un compromiso fuerte con el sistema interamericano, pero debido a casos, a sentencias de la Corte Interamericana, lo que han hecho es denunciar la Convención Americana y obviamente el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana, lo cual es terrible porque deja a millones de personas venezolanas y de Trinidad y Tobago en la indefensión, y eso es terrible. Pues estos 11 estados tienen ese compromiso débil. Luego hay 3 estados que tienen un compromiso medio. ¿Por qué? Porque sí adoptaron la Declaración Americana y ratificaron la Convención Americana, pero no aceptaron la competencia de la Corte y por tanto solo la Comisión Interamericana puede determinar violaciones a derechos contenidos en esos 2 instrumentos, pero los casos no pueden llegar a la Corte Interamericana. ¿Y cuáles son esos 3 estados? Bueno, son Jamaica, Dominica y Granada, que tienen ese compromiso medio. Y luego están 20 estados que tienen un compromiso fuerte. ¿Por qué? Porque adoptaron la Declaración Americana, ratificaron la Convención Americana y aceptaron también la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Afortunadamente son la mayoría de estados los que tienen este compromiso fuerte y son estos que están aquí. No los voy a leer, pero son 20 estados que tienen ese compromiso fuerte, por fortuna, en el sistema interamericano. Pero como ven, es un grave problema porque existen 3 niveles de protección en el sistema interamericano, dependiendo del compromiso débil, medio o fuerte que tengan los estados. Teniendo en cuenta esta premisa, hay que recordar también que el sistema interamericano tiene 3 componentes. Un primer componente es el normativo, uno el institucional
y el tercero es el político cultural. Generalmente, cuando se habla del sistema interamericano y cuando se estudia el sistema interamericano, solo se estudian los primeros dos componentes y se deja a un lado el componente político electoral, como vamos a ver más adelante. El componente normativo, como ustedes lo sabrán, es el que está integrado por las normas jurídicas interamericanas. Son los tratados, todas las normas vinculantes o no vinculantes que hay en el sistema interamericano de derechos humanos. El componente institucional está formado por los órganos que vigilan el cumplimiento del componente normativo, en este caso la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y el componente político-cultural está formado por los grupos de incidencia, como las organizaciones de derechos humanos, quienes litigamos, las víctimas, los medios de comunicación y la academia. ¿Por qué? Porque inciden en los componentes normativo e institucional a través del litigio, a través de foros, a través de investigaciones académicas, a través de acciones de incidencia. Y este es un trabajo muy importante. En el sistema interamericano lo hacemos en el contexto de esta coalición americana. Por ejemplo, ahora que hubo una crisis en el sistema interamericano, en la Comisión Interamericana, por la no renovación del mandato del secretario ejecutivo, la coalición estuvo de manera permanente con comunicados, nos reunimos con cancilleres, embajadores en la OEA, nos reunimos con el Pleno de la Comisión Interamericana y estamos de manera permanente reuniéndonos y además tenemos legitimidad frente a la comisión. La comisión nos acaba de convocar, como les decía, una reunión el 22, donde vamos a abordar varios temas que son de preocupación relacionados con el procedimiento, algunos retrasos que hay. Pero este componente político-cultural juega un papel fundamental y desafortunadamente es el menos estudiado, el menos analizado, y juega un papel fundamental. Teniendo en cuenta estos tres niveles de compromiso de los estados con el sistema interamericano, resulta que hay como dos subsistemas de protección dentro del sistema interamericano. Está el que se deriva de la Carta de la OEA, que se aprobó en el 48 y luego entró en vigencia en el 51, y está el que se deriva de la Convención Americana, que se aprobó en el 69 y entró en vigencia en el 78. ¿Y cuáles son esos dos subsistemas? Bueno, resulta ser que de la Carta de la OEA se crea la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana no es creada por la Convención Americana, sino que por la Carta de la OEA en el 59, con el Protocolo de Buenos Aires en el 51, perdón. La Comisión Interamericana es un órgano principal y la Carta de la OEA le otorga a la Comisión Interamericana facultades para proteger y promover los derechos humanos en el continente. Entonces está ese subsistema que deriva de la Carta de la OEA. Y luego está el subsistema de la Convención Americana, que es la que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además ratifica el papel que va a jugar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablar un poquito más profunda, no tan profundo, pero de manera un poco detallada del componente normativo, es decir, de los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos. El primer instrumento es la Declaración Americana, que es el primer paso, digamos, en el desarrollo de los derechos humanos en el continente. Y, obviamente, la Declaración Americana tiene tan influencia que luego, gracias a la Declaración, se fueron adoptando nuevos instrumentos interamericanos y la mayoría en su preámbulo hacen referencia a la importancia que tiene la Declaración Americana. Y hay dos cosas de la Declaración Americana de por qué es tan importante. Primero, es el primer documento en el mundo que reúne los derechos, porque la Declaración Universal se aprobó en diciembre del 48, la Declaración Americana en abril del 48, 6 meses antes. Y en segundo lugar, la Declaración Americana es un instrumento que tiene, sin ninguna diferencia o jerarquía, derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Y a partir de la Declaración Americana se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, luego la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, luego la Convención Interamericana sobre desaparición forzada, en el 94 la Convención Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en el 99 la Interamericana para eliminar toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, luego la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Hay una más sobre los derechos de las personas mayores, y la última, que es la que tiene que ver con el racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia.
estos son los tratados vinculantes, es decir, los que tienen un efecto jurídico, y valga la redundancia, vinculante para los estados. Pero también hay normas interamericanas que no son vinculantes, como los principios o la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, está la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, está los principios y buenas prácticas sobre las personas privadas de libertad, también los principios sobre políticas públicas de memoria en las Américas, lo cual refleja la importancia que tiene el pasado de violaciones a derechos humanos en el continente, y los principios interamericanos sobre personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de trata de personas, que también es el reflejo de una realidad que hay en la región en relación con la migración y el desplazamiento forzado. Solo es de ver las caravanas de centroamericanos y centroamericanas, solo hay que ver la migración de venezolanos hacia Colombia, Brasil, etcétera, o el desplazamiento interno en Colombia, para ver por qué hay normas interamericanas específicas en estos temas. El componente institucional, que está referida a los órganos. La Comisión Interamericana fue creada en el 59, como les decía, con el Protocolo de Buenos Aires de la Carta de la OEA, y tiene su sede en Washington. 51 había dicho, fue un error. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue creada en el 69 y tiene su sede en San José de Costa Rica. La CIDH está compuesta por 7 personas que son elegidos por la Asamblea General de la OEA, es decir, por todos los Estados miembros de la OEA. En cambio, la Corte está integrada por 7 personas que son elegidas por los estados que son parte de la Convención Americana, es decir, solo por los 20 estados que tienen un compromiso fuerte. Perdón, 23 estados. Los 20 estados que tienen un compromiso fuerte y los 3 estados que tienen un compromiso débil. Los comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana actúan de manera independiente y tienen un mandato de 4 años con una reelección. Y los jueces y las juezas también de manera independiente y tienen un mandato de 6 años y tienen solo pueden reelegirse una vez. ¿Cuáles son los requisitos para ser parte de la Comisión Interamericana? Tener una alta autoridad moral y ética, que es bastante complicado definir qué es tener una alta autoridad moral y ética, y luego reconocida competencia en derechos humanos, que no siempre se cumple. Y luego los requisitos para ser juez o jueza de la Corte Interamericana, igual tener alta autoridad moral y ética y competencia en derechos humanos, y tener los requisitos para el ejercicio de altas magistraturas en el país que propone. Por ejemplo, si Costa Rica propone a alguien para ser juez o juez ante la Corte, esa persona tiene que reunir los requisitos que se necesitan para ser magistrada o magistrado del más alto tribunal en Costa Rica. Y así en cada país. Son los requisitos que se requieren para ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas generalidades de ambos órganos no se sesionan permanentemente, sino que se incorporan en los periodos de sesiones ordinarios o extraordinarios. Tienen 3 o 4 periodos de este tipo durante el año y se reúnen en sus sedes, en Washington o en Costa Rica, y ahora es muy común también hacerlo en otros países del continente. Cuentan con secretarías ejecutivas que están de manera permanente con un equipo de trabajo, valga la redundancia, asistiendo a la Comisión Interamericana para cumplir sus funciones y en la Corte Interamericana. Ahora, el componente político-cultural, el poco estudiado, como les decía, tiene tan importante importancia porque este componente político es el dinamizador del componente normativo y del componente institucional, en el sentido que presenta amicus, presenta casos ante la Comisión y la Corte Interamericana, realiza estudios, foros de debate, realizamos auditoría social a cómo están funcionando los órganos del sistema y también apoyamos el fortalecimiento institucional, sobre todo en los últimos años cuando muchos estados se han dedicado a debilitar al sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, este componente político-cultural juega un rol fundamental para el fortalecimiento del marco normativo o del componente normativo y del componente institucional. Diremos a la Comisión Interamericana para que miremos cómo, en función de lo que dijimos y analizamos en la primera parte sobre litigio estratégico, cómo podemos tener muchísimas herramientas o muchísimos espacios para poder hacer litigio estratégico, no únicamente desde lo jurídico, pero sí desde otras áreas en el sistema o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lo primero que hay que decir es que este es un órgano especializado en la protección y promoción de los derechos humanos. ¿Dónde están sus facultades previstas? En la Carta de la OEA, porque es un órgano principal de la OEA, y también tiene un estatuto y un reglamento donde se definen los procedimientos
internos de la Comisión Interamericana. Tiene jurisdicción sobre todos los miembros de la OEA, porque como es un miembro, porque es un órgano principal de la Carta de la OEA, pues todos los estados que son miembros de la OEA están sujetos a la jurisdicción de la Comisión Interamericana, que aplica la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre a todos los estados miembros de la OEA. Y obviamente aplica la Convención Americana a aquellos países aquellos estados que han ratificado la Convención Americana. La comisión tiene dos tipos de competencia. La competencia consultiva, es decir, no hay una decisión final, no es un caso, ¿sí? No hay una decisión final, pero puede haber recomendaciones para los estados u otra forma de visibilizar la situación de derechos humanos. Entonces, esta es la competencia consultiva. Y la competencia contenciosa, obviamente, como ustedes lo sabrán, implica un procedimiento en el que participa el Estado, las víctimas y sus representantes, y eventualmente termina en una decisión final, en una resolución de la comisión diciendo hubo o no hubo violaciones a derechos. Miremos todo el potencial que tiene la competencia consultiva y que desafortunadamente no se aprovecha al máximo, en mi opinión y desde mi experiencia. La competencia consultiva, no hay un procedimiento, no hay una decisión final, pero sí hay procedimientos que pueden aportar a resolver una situación. ¿Y cuáles son los espacios donde se puede aprovechar esa competencia consultiva de la Comisión Interamericana? En primer lugar, en las audiencias que convoca y las reuniones de trabajo que convoca. Las reuniones públicas, las reuniones de trabajo generalmente son privadas. En los informes de diferente tipo que publica, que ya vamos a ver. En las visitas in loco que realiza a los países, en la constitución de relatorías especiales que se encargan de un país o de un tema en particular, a través de la Carta Artículo 41, que ya lo vamos a ver más adelante, que es una herramienta que muy poco se usa, desafortunadamente, en los comunicados de prensa, en las respuestas a crisis, que son herramientas nuevas que ha creado la Comisión Interamericana, y en los mecanismos de seguimiento a informes. Vamos con las audiencias y reuniones. La comisión realiza audiencias y reuniones de trabajo en sus sesiones de trabajo. ¿Y para qué sirven? Para recibir información sobre la situación de derechos humanos en uno o en más estados. Estas audiencias que son públicas pueden versar sobre una situación de derechos humanos en general, sobre un derecho en particular, sobre un grupo de personas, sobre una región o sobre un caso. Yo he participado en audiencias solo sobre personas privadas de libertad. He participado en audiencias sobre consulta previa en América. He participado en audiencias sobre migración. Es decir, las audiencias tienen una potencialidad de que puede versar sobre diferentes temas y representan una oportunidad para tener un contacto directo con los comisionados y comisionadas y darles información relevante y actualizada sobre un caso o sobre una situación. Estas audiencias, en primer lugar, la Comisión Interamericana emite un comunicado diciendo: abro convocatoria para audiencia, y habilita un formulario para que quienes quieran solicitar una audiencia lo hagan a través de ese formulario. Se debe de hacer 50 días antes del comienzo del respectivo periodo de sesiones, a través de ese formulario, a través de una carta, de un escrito fundamentado de por qué la audiencia tiene que ser aceptada por la comisión. La CIDH convoca al Estado para que participe en la audiencia, salvo que sea privada y no convoque al Estado. Y hay que ser también claros y claras de que la duración, más o menos una hora, y en esa hora la parte peticionaria tiene 10 minutos o 40 minutos, 45 minutos, 40 que tengamos. El Estado tiene 10 minutos, luego hay preguntas de la comisión, luego hay réplica, y entonces ahí en 45 o una hora se nos fue la audiencia. Es poco, y por eso la preparación de la audiencia es sumamente importante, porque debemos de enviar los mensajes claves. Y además de eso, debemos de presentar un informe escrito, porque no vamos a poder desarrollar todo en la audiencia. ¿Qué puede lograrse con una audiencia? Recibir explicación del Estado o comprometerlo a adoptarlo a una acción concreta. Hemos logrado en alguna audiencia que el Estado se comprometa a aceptar la visita de la comisión, por ejemplo. Abrir un espacio para un caso que ya se ha presentado o que se quiera presentar, es decir, aprovechar la audiencia para contextualizar a la comisión sobre un caso muy en concreto y provocar que la comisión agilice el trámite del caso, y para incidir ante la CIS sobre un tema concreto que se aborde en la audiencia.
Luego, obviamente, también nos puede servir para lograr interesar a una relatoría temática sobre un tema concreto. Si la audiencia es sobre migración, seguramente iba a estar la relatoría sobre personas migrantes. Entonces, es de aprovechar para lograr interesar esa relatoría sobre ese tema o también para visibilizar o generar un pronunciamiento de la CIDH respecto del asunto. Una de las cosas que valoramos siempre cuando, si la audiencia en la que estuve tuvo impacto o no, es el comunicado final del periodo de sesiones de la comisión, para ver si nombra o dice algo sobre esa audiencia o sobre el tema que abordamos en esa audiencia. Los informes pueden ser de tres tipos: un informe anual, un informe de país y un informe temático. Los informes anuales. ¿Por qué son importantes los informes anuales que presenta la Comisión Interamericana? Bueno, porque en el capítulo 4, la Comisión Interamericana analiza aquellos estados cuya situación de derechos humanos es considerada particularmente delicada y tiene un capítulo especial para esos estados. Los estados no quieren aparecer en ese capítulo. Generalmente en los últimos años siempre hemos estado ahí: Honduras, Colombia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, incluso Haití. Siempre nos hemos estado turnando a ver quién aparece en ese capítulo 4. La inclusión en este capítulo es una señal de alerta y un llamado de atención de que algo grave está pasando ahí y que por tanto la comunidad internacional debe de ponerle ojo a ese país. ¿Y de dónde recibe información la comisión para incluir a un estado en ese capítulo 4? Pues de los actores locales. Y ahí es donde hay que hacer un trabajo fuerte para enviar la información a la comisión y lograr que el estado en mención pueda aparecer en el capítulo 4, porque eso tiene un impacto político muy importante a nivel del sistema interamericano. Ahora los informes de país. La comisión, cuando hay una situación muy grave, dice: no, este estado no merece estar en el capítulo 4, sino que le voy a hacer un informe especial. Como ven ahí, hay varios informes: Venezuela, Honduras, Brasil, son los últimos que ha ido, porque la comisión dice: esto es grave y necesita un informe especial este estado. Y de esta manera, estos informes de país contienen una descripción detallada de lo que pasa en ese país y además incluye recomendaciones. Le hacen recomendaciones al estado para que mejore la situación. Y además, estos informes se hacen posteriormente de una visita que hizo la Comisión Interamericana al Estado, y obviamente recibe información de diferentes actores o incluso durante audiencias que realiza para recibir información con el objetivo de hacer este informe. Y ojo, antes de publicarlo, ese informe de país, la comisión se lo pasa al Estado y le dice: ¿qué opina? Haga sus observaciones. Y con esas observaciones la comisión luego elabora el informe y lo publica. En esos informes la comisión también son importantes porque sistematiza toda la información que hay sobre derechos humanos de ese país, ya sea por instancias nacionales o instancias internacionales. Y además describe de forma precisa la situación de los derechos humanos observados por la Comisión Interamericana y analiza tal situación a la luz de las normas internacionales de derechos humanos. Y luego están los informes temáticos, que se refiere a temas muy concretos. La comisión, por ejemplo, ha publicado una infinidad de informes. Hay algunos ejemplos ahí de los últimos informes sobre protestas, sobre industrias extractivas, sobre prisión preventiva, etcétera. Son importantes, ¿por qué? Porque estos informes nos sirven de herramienta de incidencia política a nivel interno e incluso también para poder argumentar en nuestros casos que presentamos ante la Comisión Interamericana, en el sentido de decirle: comisión, este caso es importante porque usted en el informe X dijo esto sobre este tema. Y estos son estudios de derechos humanos particulares que se hacen en uno o varios estados. ¿Y cómo se realizan? De oficio o a petición de un estado o de la sociedad civil. Y esto es otro espacio en donde podemos hacer, como digo, litigio estratégico en el sentido de ser una herramienta de incidencia política. Las visitas in loco. Pues la Comisión Interamericana puede ir a los países. ¿Para qué? Para tener contacto directo con las víctimas y con los diferentes actores en el país y constatar de primera mano cómo está la situación. Obviamente se requiere la invitación previa del Estado o su anuencia para llegar. Por ejemplo, en audiencias hemos logrado comprometer a un Estado a que invite a la Comisión Interamericana a realizar una visita in situ.
La comisión está formada, o perdón, la delegación se conforma con algunos comisionados o comisionadas, la Secretaría Ejecutiva y algunos de sus abogados, y se entrevista con todo mundo cuando llega al Estado. Y ahí también es otro espacio donde hacer incidencia y darle información a la Comisión Interamericana. Realiza visitas sin ningún obstáculo a los centros de detención y otros lugares de riesgo a los derechos humanos. Cuando termina la visita, emite un comunicado con algunas recomendaciones y conclusiones previas, se le llama informe preliminar a ese comunicado acompañado con ese informe preliminar, y meses después emite ese informe de país con los hallazgos y recomendaciones que le hacen al país. Y luego a las organizaciones locales les toca darle seguimiento y incidir para que el Estado cumpla con esas recomendaciones. Las relatorías, pues las relatorías pueden ser de país o temáticas. Estas relatorías, la Comisión Interamericana designa a sus integrantes como relatores de país. Cada comisionado tiene a su cargo un país o un grupo de países, y también estas asignaciones de relatoría se hacen en la primera sesión ordinaria del año y se establecen en función de temas de especial preocupación para la CIDH. ¿Y con qué objetivo? Para promover conciencia y dar seguimiento a un tema o población determinada. Son creadas por la Comisión Interamericana a través de una resolución, y hay algunas relatorías, como la Relatoría de Libertad de Expresión o la Relatoría de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sus relatoras, no son miembros de la comisión, sino que son personas expertas independientes, porque eso lo permite en el marco de las relatorías. ¿Cuáles son? No las voy a leer, solo se las voy a presentar, y yo les invito a que vayan a quienes están interesadas, vayan a la página de la comisión, porque cada relatoría tiene una parte, digamos, un bloque, y ahí está toda la jurisprudencia en los diferentes temas: niñez, libertad de expresión, personas privadas de libertad, discriminación racial, personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Ahí está todo: informes, jurisprudencia de la Corte, está resoluciones, informes especiales, informes de país, de todas estas relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué hacen estas relatorías? Monitorean las situaciones, emiten pronunciamientos públicos, realizan visitas a países, elaboran y publican informes temáticos y agilizan trámites de casos, lo cual es muy importante para el litigio jurídico como tal. La Carta 41, y perdonen las prisas, pero ya con el tiempo voy calculando. En la Carta, artículo 41, ¿de qué se trata? Bueno, el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el numeral 1, pueden leerlo, no dice que existe una Carta 41, pero sí dice que la Comisión está facultada para solicitar a los estados que le proporcionen información sobre un caso concreto o sobre derechos concretos que se consideran violados. Y la sociedad civil es la que envía esas cartas remitiendo la información a la comisión, diciéndole: señora comisión, está pasando esto con este caso o con esta situación. Entonces la comisión la recibe y le pide información al Estado. Esa es una herramienta política que se utiliza para poder hacer incidencia a nivel interno. Y esto permite, esta Carta 41 permite que el Estado identifique aquellos asuntos que puedan comprometer su responsabilidad internacional, y permite a la CID además conocer cuál es la posición del Estado y cuáles son las medidas que el Estado está adoptando para revertir esa situación que está siendo denunciada en una Carta 41. Los comunicados de prensa, pues la comisión, a través de esos comunicados, informa sobre las actividades que está realizando, llama la atención sobre algún evento especial y expresa preocupación sobre un aspecto particular. Y esto podemos incidir a través de Cartas 41 o de comunicaciones directas a relatorías o la comisión, a la Secretaría Ejecutiva, sobre una situación o un caso, para que pueda publicar un comunicado. Ese comunicado tiene muchísima importancia en el ámbito interno. Respuestas a crisis. Como saben, la región ha experimentado muchísimas crisis en los últimos años, y entonces la CIDH ha decidido plantearse una serie de acciones para responder a estas crisis y darle seguimiento más cercano. Ha creado las salas de coordinación y respuesta oportuna e integrada, la SACROI, con el objetivo de darle seguimiento a esas crisis, y creó una para Honduras, otra para Haití y otra para Chile. También ha creado los grupos de expertos independientes, los GEI, que sirven para acompañar la investigación de graves violaciones a derechos humanos. Lo hizo en México con el caso Ayotzinapa, ustedes seguramente lo conocen bien, fue el primer GEI que hizo la Comisión Interamericana. Lo hizo en Nicaragua
lo ha hecho en Ecuador y recientemente lo ha hecho en Bolivia por la crisis que se generó con todo el tema de la crisis política alrededor de la destitución de Evo Morales. Mecanismos de seguimiento e informes. Como la Comisión publica informes y hace recomendaciones a los estados, es necesario darle seguimiento. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de estos mecanismos para ver si los estados han cumplido con esas recomendaciones. Ya ha creado mecanismos para República Dominicana, Nicaragua, Venezuela y Honduras. Y de manera rápida, por el tiempo, todo esto es la competencia ¿cómo se dice? Consultiva. Ahora nos vamos a la competencia contenciosa de manera rápida y aquí en la competencia contenciosa hay que recordar que el artículo 44 de la Convención Americana señala que cualquier persona o grupo de personas puede presentar una denuncia y no requerimos el consentimiento de la víctima, pero por ética siempre hay que buscarlo. Cualquier estado puede presentar también una denuncia contra cualquier estado, pero eso no va a suceder jamás y no ha sucedido. Hubo un intento entre Nicaragua y Costa Rica, pero no pasó más. Por eso es importante que sean las organizaciones, las personas las que presenten las denuncias. Se presenta contra un estado parte de la Comisión Interamericana, de la Convención Americana o miembro de la OEA, se presenta ante la CIDH, no podemos ir a la corte primero, no, tiene que ser ante la Comisión Interamericana y hay un procedimiento contradictorio entre las partes. Pero antes de presentar una petición es necesario agotar los recursos internos. Todos los recursos internos, porque el sistema interamericano, como todos los sistemas, son subsidiarios y complementarios. Es decir, se activan cuando el sistema nacional no ha funcionado. Y además, cuando tenemos la última resolución del sistema interno, tenemos 6 meses a partir de la notificación de la última resolución. Si presentamos la petición pasados esos 6 meses, un día, una hora, ya se declara inadmisible la petición. También no puedo yo presentar el caso ante el Comité de Derechos Humanos y luego irme a la Comisión Interamericana. No puede haber litispendencia y debo de presentar todos los datos de quien es peticionario y obviamente de la víctima. Pero hay excepciones para no agotar esos recursos internos. Cuando no existe en la legislación nacional el debido proceso legal. Cuando la víctima ha sido imposible que haya podido agotar los recursos internos. Alguien que no tenga dinero para pagar un abogado o abogada está exenta de cumplir con este plazo. O cuando haya retardo injustificado de justicia. La mayoría de casos que yo he llevado es porque llevan años en total impunidad y ha habido retardo injustificado de justicia. ¿Y qué criterios se analizan para ese retardo injustificado de justicia? Bueno, que el caso sea complejo. Cuando un caso tiene a 107 personas víctimas, es un caso complejo. ¿Cuáles son las acciones que han realizado las autoridades y cuál es la actividad de la víctima en el proceso interno? Estas cosas se valoran por parte de la Comisión Interamericana. Y hay mucha flexibilidad en la presentación de la prueba. Incluso la presentación de recortes de periódico es permitido porque sirve como contexto del caso. Y no existe un formato rígido de denuncia. La comisión tiene en la página un formato que uno llena, pero quienes ya tenemos años litigando en el sistema, tenemos nuestra propia forma de trabajar y hacer esos escritos, que muchas veces el formato en la página de la comisión son un par de páginas, pero nuestros escritos pueden tener 50, 60, incluso hasta 100 páginas. ¿Qué es lo que tiene que contener la petición? Introducción y datos, hechos y contexto, que son importantes, los recursos que se agotaron, la documentación de los hechos, también la información sobre la litispendencia, si hemos presentado un caso en otro órgano o no, análisis de los derechos violados a la luz de la Convención Americana, las peticiones y los anexos que vamos a acompañar a nuestra petición. Y tener en cuenta también que debemos de tener claro que la comisión sea competente territorialmente, es decir, que el hecho violado o el derecho violado fue en el territorio del estado denunciado, la competencia personal, es decir, que yo esté facultado para presentar una petición y que el estado a quien yo estoy denunciando sea parte de la Convención Americana, la competencia temporal, es decir, que al agotar los recursos internos lo haya presentado dentro de los 6 meses, y la competencia material, que sea un derecho que está reconocido en la Convención Americana. Y la base legal del procedimiento son los artículos 44 y 51 de la Convención y 26 y 47 del reglamento de la Comisión Interamericana. Tiene 2 grandes etapas de procedimiento y ya vamos a terminar. La etapa de admisibilidad. En esta etapa se presenta la denuncia, la comisión la recibe
y evalúa si reúne o no los requisitos que acabo de mencionar. Se le asigna un número precedido por la letra P y se acusa recibo. Es decir, es una petición nada más. Si no cumple con los requisitos, la rechaza o solicita a la parte peticionaria que le dé más información y le manda un escrito con unas preguntas. Y en cualquier caso, cuando la comisión ya tiene toda la información, emite un informe de admisibilidad, es decir, admitiendo el caso, la petición, perdón, o de inadmisibilidad, es decir, que no lo admite por no cumplir los requisitos establecidos. Una vez que, digamos, emite el informe de admisibilidad, publica estos informes y además los incluye en su informe anual. Y ojo, se puede analizar la admisibilidad y el fondo al mismo tiempo. Yo en este momento estoy llevando un caso que estoy hasta los pelos, le decía José, con los plazos donde la comisión decidió que va a determinar la admisibilidad y el fondo al mismo tiempo. Es decir, va a juntar las dos etapas. Esta etapa de fondo de la que les voy a hablar ahorita. Y esta etapa de fondo es cuando, después de que se admite una petición, esta petición pasa a ser oficialmente un caso. Y ahí es donde se determinan si se violaron o no los derechos contenidos en la Convención Americana. Y aquí es contradictorio. Las partes presentamos nuestros argumentos, el Estado se defiende. Y una vez que la comisión tiene todos los elementos, elabora un informe que se le llama el informe 50, donde dice se violaron derechos humanos, el Estado es responsable y el Estado le recomiendo que haga todo esto. Y le da una serie de recomendaciones. Y lastimosamente este informe 50 tiene carácter, 50 por el artículo, tiene carácter de confidencial y solo el Estado lo conoce. Las víctimas no lo podemos conocer, y los peticionarios, lo cual es lamentable. Y la comisión le dice al Estado, tiene 3 meses, por ejemplo, para que cumpla las recomendaciones. Si el Estado no los cumple, cuando ya el plazo otorgado al Estado pasó, entonces la comisión tiene 2 vías que son excluyentes. O ese 50 lo publica y ella le da seguimiento para que el Estado lo cumpla, o somete el caso ante la Corte. Para tomar una decisión, cualquiera de estos dos caminos, la comisión le pregunta a los peticionarios qué opinamos, teniendo en cuenta la gravedad de la violación, si ese caso puede promover la jurisprudencia o el impacto que pueda tener la decisión en todo el continente, pensando en cambios estructurales. En cualquier caso, en cualquier momento del procedimiento, se puede llegar a un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y las víctimas, y en cualquier momento se puede presentar también los amicus, que es una herramienta sumamente importante en el sistema interamericano. Una reflexión final. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver en relación con el litigio estratégico en el sistema interamericano, hay que pensar que a pesar de todos los problemas y los obstáculos y de las digamos, de las fallas que tiene el sistema interamericano, pero representa, el litigio estratégico en el sistema representa una oportunidad para fortalecer la movilización social ciudadana alrededor de un caso que promueva cambios estructurales en un país, para influir en el debate público, particularmente en quienes toman decisiones, y para reforzar la arquitectura de los derechos humanos. Es decir, que esos casos sirvan para crear leyes, para crear instituciones que eviten, digamos, la generación de más violaciones a derechos humanos. Y en este sentido, es importante que el litigio estratégico siempre tomamos en cuenta 4 enfoques. Un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género, un enfoque de interseccionalidad y un enfoque de generalidad y sistematicidad. Enfoque de derechos humanos, lo que queremos decir es que siempre debemos colocar a las personas en el centro del litigio estratégico. Y esto implica que desde el principio hasta el final del litigio las decisiones deben de tomarse con las víctimas y desde su mirada e intereses. Aplicar un enfoque de género en nuestro litigio estratégico implica reconocer que la neutralidad en situaciones de desigualdad deriva en perpetuar y profundizar la desigualdad, y por tanto la perspectiva con la que vamos a aplicar el derecho o a interpretarlo va a determinar un resultado de profundización de desigualdad o de cambio de las relaciones de poder. Un enfoque de interseccionalidad en el sentido de considerar las particularidades e identidades diversas de las personas, de las víctimas, de los grupos que acompañamos. Y un enfoque de generalidad y sistematicidad que implica analizar si ese caso solo responde a un alto número de casos que constituye una práctica extendida en el territorio de un país y que se realiza en el marco en un marco general de impunidad.
Es decir, hay que ver si ese caso es aislado o forma parte de una práctica generalizada. Y por eso el litigio estratégico debe apuntar a que se resuelva la situación de esa víctima concreta, pero sobre todo que se resuelva la situación generalizada que provoca violaciones a derechos humanos. ¿Por qué? Porque resolver un caso concreto sin identificar las causas más profundas o los patrones estructurales, ¿qué es lo que vamos a lograr? Solo resolver ese caso, pero hacerlo de manera aislada vamos a perder la oportunidad de cambiar las estructuras que provocan que otras personas también estén siendo violadas en sus mismos derechos, como en el caso concreto que yo estoy representando. Perdonen la rapidez, no solo porque hablé, yo hablo rápido, pero también sabía la cuestión del tiempo, pero espero que haberles dado al menos un panorama general de lo que es el sistema interamericano y el litigio estratégico, y que al menos dejarles ahí a ustedes con más dudas que certezas, porque el sistema interamericano, pese a todas sus falencias, es un sistema que realmente es apasionante, al menos desde mi propia perspectiva. Bien, Joaquín, pues muchísimas gracias. Estaríamos aplaudiendo ahora todos si estuviéramos en el aula, pero estamos aquí cada uno ante nuestra pantalla. Muchísimas gracias. Ha sido creo que una exposición súper completa, casi que nos pensamos que podemos ir ahora a litigar ante el sistema, pero desde luego falta tu experiencia y con esa experiencia has sabido desarrollar dos cosas importantes. Ahora tendríamos aproximadamente una media hora para que hiciéramos preguntas. Los asistentes pues pueden, como es habitual, levantar la mano y les puedo dar paso, o bien pueden escribir en el chat y iré leyendo los comentarios. ¿De acuerdo? En primer lugar, voy a abusar del rol de moderador y voy a plantearte dos cuestiones, Joaquín, que me quedé pensando. Dos cosas que quizás no están en ese panorama tan completo, porque como tú has dicho, pues es imposible tocarlo todo, aunque has tocado muchísimos asuntos. Cuando hablabas de las tres dimensiones, la parte jurídica, la parte social y la parte psicosocial de un litigio estratégico, en primer lugar, me ha interesado mucho que hables de la parte psicosocial. Yo cuando hacemos clínica, en varias clínicas he sido o soy muy defensor de hacer siempre talleres de autocuidado para los estudiantes, incluso para quienes tutorizamos casos de clínica y estamos cerca de graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Siempre creo que es muy útil cuidarte, ¿no? A ti, tú decías que te salieron canas en la barba, a otros se nos puede caer el pelo, a otros nos puede salir un sarpullido en la piel, porque ciertamente parte de esas herramientas que tenemos que debemos tener es cuidarnos a nosotros mismos. Pero también pensaba en una parte que no mencionabas explícitamente, pero sé que está incorporada en tu trabajo, que es la parte de la deontología, ¿no? La parte de la deontología que creo que en un litigio estratégico es especialmente importante, ¿no? Porque, claro, la víctima que representamos en el litigio estratégico no necesariamente es el fin en sí mismo. No, las personas están en el centro, efectivamente, lo has dicho tú, pero desde el momento en que hacemos un litigio estratégico, la persona a la que representamos también se convierte en un fin para lograr en un medio para lograr otro objetivo, que es generar ese impacto más social, ¿no? Entonces, me gustaría saber en primer lugar cómo haces, si tenéis una reflexión hecha sobre cómo trabajar con la víctima. Imagino que siempre es importante que en la víctima haya un alto grado, si no de politización, sí de conciencia, de que su caso es un caso que puede afectar a muchas personas y que por lo tanto, a lo mejor en un litigio estratégico lo que nos interesa no es una solución amistosa, sino es obtener una resolución de fondo, ¿no? Y en esa medida creo que es muy importante, como has señalado,
que quien decide es la víctima, pero a la vez creo que ahí hay una influencia o un cierto posicionamiento de la víctima, es decir, que no nos vale cualquier víctima. Creo que, pero eso me gustaría que lo desarrollaras. Y una segunda inquietud tiene que ver con otra estrategia que yo sé, o sea, con otra herramienta del litigio que quizás pasaba muy por encima, que es el mapeo, ¿no? Y en ese mapeo, un ámbito de estudio interesante siempre es el de conocer a quienes resuelven el caso, sean tribunales o sean en este caso la comisión, ¿no? Y ahí me gustaría preguntarte, por pura ignorancia, cómo son los 7 comisionados y comisionadas de la comisión, si hay... No conozco el perfil, sí conozco el perfil de los jueces y juezas de la Corte, pero creo que sería interesante hablar de, que nos contaras un poquito el perfil de los comisionados y comisionadas. Muchas gracias y contesta y seguimos recogiendo preguntas. Sí, bueno, voy a empezar por la segunda, yéndome por las bandas, en el sentido que recordemos que los estados miembros de la OEA son los que nombran a los comisionados y comisionadas. Y siempre nos vamos a encontrar que los estados o ciertos estados van a pretender incorporar a la comisión a ciertos perfiles que generan mucha preocupación. De hecho, en este momento va a haber selección de comisionados y comisionadas y ya como coalición de organizaciones de América que litigamos ante el sistema, ya comenzamos a movernos porque sí nos preocupan unas cuantas candidaturas provenientes de Honduras, de Guatemala, en Colombia siempre hemos tenido problemas también, sin mencionar nombres y sin determinar nadie, pero sí, de hecho, yo quité del mapeo, yo tenía ahí 4 puntos sobre la audiencia principal, los jueces y las juezas, y con quiénes nos vamos a encontrar, que nos vamos a encontrar con jueces, juezas, con comisionados y comisionadas, por ejemplo, que tienen conocimiento y compromiso. Hay otros y otras que tienen conocimiento, pero no tienen compromiso. Hay otros y otras que tienen compromiso, pero no tienen conocimiento. Y luego hay otra gente que tiene conocimiento y no tiene, perdón, que no tiene ni conocimiento ni compromiso. Y cada una de esas personas en la comisión y la corte son una audiencia donde tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de incidencia. Y por otro lado, esto nos va a permitir también identificar quiénes están más cercanos, digamos, a esos parámetros que son fundamentales para ser parte de la comisión de la Corte, con el objetivo de lograr incidencia en aquellos que están por debajo de esos parámetros. Pero siempre ha sido una preocupación y siempre va a ser una preocupación de que, y estamos, digamos, como coalición, siempre atentos y atentas de quiénes van a ser, porque hemos tenido cortes muy malas, por ejemplo, en la corte que estuvo, y lo digo abiertamente, en la que estuvo, en la presidencia la tuvo Diego García Sayán, y no estoy diciendo por él, aunque él generó una crisis en la Corte Interamericana, porque se presentó como postulándose como secretario general de la OEA y al mismo tiempo no renunció a ser juez de la Corte. Pero no solo por él, sino que también esa Corte, por ejemplo, tomó decisiones donde implicó retrocesos en toda la jurisprudencia que había venido desarrollando la Corte en materia de la obligación de investigar y en materia de libertad de expresión. Entonces, esa va a ser siempre una preocupación. Y otra preocupación grande es que siempre han sido hombres, siempre. Ha habido muy pocas mujeres. Ahora tenemos a una mujer, una de las grandes, Elizabeth Odillo, que fue vicepresidenta de la Corte Penal Internacional también, costarricense, pero que ya se termina su mandato. Pero eso es otro grave problema que tenemos que ver, que generalmente no hay muchas mujeres en la Corte. En la comisión es diferente. De hecho, creo yo que esta comisión, esta última, es cuando más comisionadas hay mujeres. Pero esa es una preocupación. Y como te digo, me voy por las bandas porque no quisiera decir nombres o cómo están, pero hay gente muy buena y eso nos permite, afortunadamente, tener este tipo de reuniones o que la comisión en su pleno nos convoque como coalición para poder abordar ciertas cosas. Y en cuanto a la parte deontológica, yo estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, a mí me ha tocado 2 casos muy concretos
decisiones muy difíciles. En el de Centro Penal, por ejemplo, Pacheco Teruel y otros, familiares de 107 personas. Y antes de comenzar el caso es hablar con las víctimas. Y había víctimas que tenían claro y decían, yo quiero que este caso llegue a instancias internacionales para que a ninguna familia le vuelva a pasar lo que me pasó a mí, que mi caso sirva para que haya cambios en el sistema penitenciario. Y luego había otras familias que decían, a mí lo único que me interesa es la indemnización económica. Entonces, es bastante complicado el equilibrio con esto, ¿eh? Pero hay que respetar lo que diga la víctima. Y luego, otras víctimas, por ejemplo, en un caso de Honduras, el caso se llama Carlos Escalera Mejía contra Honduras. Estábamos a punto de llegar a un acuerdo amistoso, se dio el golpe de Estado en Honduras y el gobierno de facto nos llamó para continuar con la solución amistosa. Y fue la familia que dijo, no nos vamos a sentar con un gobierno de facto. Y eso implicó que pasaran prácticamente 10 años para que hubiera una sentencia de la Corte. Pero fue una decisión de la víctima de decir, no me siento con un gobierno de facto. ¿Cuál es el papel nuestro? Y al menos desde mi propia experiencia, es representar y asesorar y decirle a las víctimas, estos son los escenarios dependiendo de la decisión que tomen. Pero al final debe de ser una decisión de la víctima, incluso aunque no estemos de acuerdo. Y eso obviamente provoca problemas de ética en el sentido que sí, yo acompaño ese caso concreto, pero también yo como abogado estoy buscando cambios estructurales. Pero cuando la víctima no comparte lo de los cambios estructurales, entonces el papel que yo debo de jugar debe ser muy equilibrado. No sé si logré responderte. Sí, sí, perfectamente. Solo también que parte del litigio estratégico, por lo tanto, es, en la medida de lo posible, seleccionar a quién vamos a representar, ¿no? Y tener algunos criterios para elegir dentro de un montón de personas que pueden ser perjudicadas o víctimas de cierta situación, elegir una que esté de acuerdo en el planteamiento del litigio. Sí, totalmente. De hecho, cuando hablamos de caso emblemático, tenemos que definir qué es emblemático para mí, para mi organización, y debe reunir ciertos criterios. Yo puedo decir algunos criterios, pero es cada clínica, cada organización que va a hacer litigio estratégico debe definir cuáles son los requisitos que convierten a un caso en emblemático y que deciden llevarlo porque reúne con esos requisitos. Muy bien, pues sigo leyendo, gracias por tu respuesta. Sigo leyendo alguna pregunta y animo, porque solo hay una, animo a que sigan escribiendo, a que vayan levantando la mano las personas que quieran hacer otras preguntas. Dice Darío Alberto Arbeláez, ¿qué opciones tienen las familias de las víctimas de los niños bombardeados por el ejército en Colombia que se encontraban en zonas de cultivos de coca reclutados forzosamente por los grupos de narcotraficantes? Sí, bueno, lo primero que hay que determinar es si a nivel interno qué se hizo o qué no se hizo. Si se agotaron los recursos internos y no hubo justicia, si o hay todavía retardo injustificado de justicia, imaginemos que sí hay retardo injustificado de justicia y que no ha habido una respuesta reparatoria para las víctimas, para estos niños y niñas y sus familiares. No hay, pues obviamente el sistema interamericano, la Comisión Interamericana se activa y es un caso, lo conozco así de manera general, y es un caso que perfectamente puede llegar a la Comisión Interamericana y eventualmente a la Corte Interamericana si cumple con esos requisitos previos, ¿verdad? Que decía, de determinar y analizar cómo el sistema interno ha abordado este caso en concreto. ¿Alguna otra pregunta que tengáis, dudas? Sí, Jennifer, adelante. Sí, buenos días. Bueno, primero que todo, agradecerle al doctor Joaquín por su excelente intervención. Realmente ha sido muy enriquecedora. Yo quisiera preguntarle algo sobre la competencia de la comisión y de la Corte también, con esos casos que, por ejemplo, son de delitos continuados, ¿sí? Desaparición forzada, ¿sí? Y que se hayan dado con anterioridad a pues, al otorgamiento de la competencia del Estado en particular. ¿Qué pasa? Porque inicialmente, pues, ejemplo de desaparición forzada se dio antes,
pero es un delito, digamos, que se sigue ejecutando en el tiempo. ¿Cómo funciona allí el tema de la competencia en razón al tiempo del sistema? Bueno, la jurisprudencia de la Corte lo ha resuelto y ha ido avanzando, ha ido desarrollando y fortaleciendo esa jurisprudencia en el sentido que ha determinado que la desaparición forzada es un delito permanente y continuado. ¿Y esto qué implica? Que mientras no se encuentre a la persona desaparecida o sus restos, no se determine su paradero, es una violación que se mantiene en el tiempo y por tanto, como ha sucedido en otros casos, puede ser que la persona fue desaparecida la semana pasada y el Estado denunciado ratificó la Convención Americana ayer. Obviamente, en términos legalistas, diríamos que la Comisión o la Corte no son competentes porque los hechos sucedieron antes de que el Estado reconociera la competencia. Eh, perdón, no haya reconocido, perdón, no haya ratificado la Convención Americana. Sin embargo, el delito se mantiene en el tiempo, porque como dice la Corte, es continuado y permanente, y se mantiene hasta que se encuentre a la persona. Yo les recomiendo el caso Bamaca Velázquez contra Guatemala, por ejemplo, donde la Corte aborda esa cuestión, y lo mismo pasa con la competencia de la Corte, en el sentido que, imagínense que es un delito de desaparición forzada, pero los hechos sucedieron antes de que el Estado reconociera la competencia de la Corte Interamericana, por tanto ese caso no podría llegar a la Corte. Pero si es un delito de desaparición forzada, como es continuado y permanente, y además es un delito múltiple porque implica la violación de otros derechos, un delito complejo, o es una violación compleja, entonces obviamente a la luz de esta lógica, la Corte sería competente. Y yo les cuento que en un caso contra México, Martín del Campo Dot, nosotros y nosotras quisimos aplicar esta lógica porque en este caso fue una persona que fue torturada por la Policía Federal en México, y la torturaron y obtuvieron una declaración, una confesión de que él había asesinado a su hermana y a su cuñado. Y obviamente fue una declaración o una confesión bajo tortura. Cuando sucedieron los hechos, México no había reconocido la competencia de la Corte ni había ratificado la Convención Americana. Quisimos utilizar esta lógica en el sentido que, si bien es cierto, los hechos sucedieron antes, pero que el resultado de esas torturas, de esos hechos, de esa confesión era que en este momento actual se le estaba violentando el derecho a la libertad personal de Martín del Campo Dot. Y esa fue la lógica con la que llegamos a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, en la primera excepción preliminar que planteó el Estado, dijo que no, porque generalmente eso solo lo ha aplicado a desaparición forzada, que sí lo ha catalogado como un delito permanente y continuado. No sé si logré responder a la pregunta, pero de cualquier manera, yo invito a Jennifer a que busque, creo que está el cuadernillo de libertad personal de la Corte Interamericana, donde va a encontrar toda la jurisprudencia, el desarrollo, digamos, las cosas que ha avanzado, los retrocesos, pero que más o menos ha mantenido, digamos, esa lógica, la Corte, en el sentido de señalar que es un delito continuado y permanente, y que mientras no se determine el paradero de la persona desaparecida o sus restos, pues esa violación se mantiene en el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Que tendríamos 5 minutos para alguna otra intervención. Bueno, pues si nadie quiere, lo podemos dejar aquí. Joaquín, de nuevo, te agradezco muchísimo que te hayas prestado para esta. Sí, Jennifer, ¿quieres decir algo más? Tienes la palabra. Sí, sí, señor. Pues para aprovechar el momento. Es sobre ya una pregunta sobre el sometimiento del caso como tal ante la Corte, cuando ya se ha surtido el trámite en la comisión, de pronto nos salimos un poquito, pero yo sí tengo una duda allí porque entiendo que hubo una reforma eh, y no comprendo bien cómo funciona, y ya que usted pues tiene la experiencia práctica, quisiera como esa aclaración de cómo se hace ese sometimiento actualmente.
Sí, bueno, antes el cuadernillo número 6 es desaparición forzada, Jennifer, acabo de verlo, te recomiendo que le des una lectura. Y bueno, hubo una reforma del reglamento de la Comisión Interamericana en el 2004. Antes, miren, para llegar a la Corte, siempre las víctimas, los representantes de las víctimas, no podemos presentar una denuncia ante la Corte. Ni siquiera cuando hemos agotado todo el trámite ante la Comisión Interamericana. Únicamente la Comisión Interamericana puede presentar el caso ante la Corte. Antes de la reforma al reglamento, la Comisión Interamericana decidía de manera discrecional si presentaba el caso ante la Corte o si lo publicaba y ella le daba seguimiento. Con la reforma, lo que se fortaleció es que la Comisión tiene la obligación de pedirle la opinión a los representantes de la víctima de por qué ese caso debe de presentarlo a la Corte y tomar en consideración la postura de la víctima. Y eso es lo que cambió, digamos, y eso obviamente es muy importante. Y otra cosa que cambió, que tampoco es gran cosa en mi opinión, es que antes la comisión, como les decía, una vez que determina que un Estado ha violado un derecho o varios derechos, la comisión publica, no publica, elabora el informe 50, que es confidencial y que se lo manda al Estado. Y una vez que se cumple el plazo para que el Estado cumpla con las recomendaciones y no lo ha hecho, entonces la comisión tiene dos caminos: publicar ese informe, que se convierte en 51 por el artículo, o presentar el caso a la Corte. Pues antes, la Comisión Interamericana, cuando decidía presentar el caso a la Corte, ese informe 50 lo convertía en una demanda. Es decir, reescribía ese informe en formato de demanda, por decirlo de alguna manera, y lo presentaba a la Corte. Ahora, lo único que hace es el informe íntegro, con una nota, se lo pasa a la Corte Interamericana, que esa es la base, digamos, de litigio ante la Corte. ¿Por qué? Porque aquí la Comisión Interamericana cambia de papel. En el trámite ante ella, la comisión es casi como un juez, porque es un procedimiento cuasi judicial, es la que decide. Pero luego, en el ámbito de la Corte, la comisión pasa a ser como una especie de fiscal en toda regla. Y mientras los representantes de las víctimas lo que buscamos es garantizar el interés privado de las víctimas, la Comisión Interamericana lo que busca es garantizar lo que le llamamos el interés público interamericano. Entonces ya juega otro rol. Entonces, una vez que la Comisión presenta ese informe a la Corte Interamericana, entonces la Corte Interamericana nos comunica que la Comisión ha presentado el caso y ya se activa nuestra capacidad de litigar ante la Corte. Y la Corte nos da un plazo de 4 meses a la parte peticionaria para presentar lo que se le llama el ESAP, el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, es decir, la demanda de las víctimas. Y resulta ser que cuando ya lo presentamos, entonces la Corte tiene en sus manos dos documentos: la demanda de la comisión buscando el interés público interamericano y la demanda de las víctimas buscando el interés privado de las víctimas. Y a esos dos documentos el Estado tiene que responder, y por eso es que la Corte al Estado le da el doble de tiempo, porque tiene que responder, digamos que a dos demandas. Pero hasta ese momento es que las víctimas podemos presentar o podemos litigar ante la Corte Interamericana. Antes de que la comisión presente su informe a la Corte diciendo, aquí mando un caso, entonces antes de eso no podemos. Solo se activa una vez que la comisión presenta el caso y la Corte Interamericana nos comunica que la comisión ha presentado el caso y nos da un plazo de 4 meses para elaborar y presentar nuestro ESAP. Y ojo, con esto termino. El ESAP es el documento más importante en el litigio ante el sistema interamericano, porque es la oportunidad donde vamos a presentar testigos, declaraciones, peritajes, donde vamos a establecer nuestras peticiones y las reparaciones que queremos de manera detallada, todas las reparaciones, cambios legales, algún monumento, perdón público, indemnización económica, tenemos que presentar facturas, tenemos que presentar peritajes psicológicos para que la Corte determine el impacto psicológico en las víctimas debido a la violación de su caso y pueda determinar la indemnización que no es material.
sino que es más, por decirlo de alguna manera, psicológica, digamos. Entonces, ese es el documento más importante, el SAP, el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Perfecto. Hay una palabra más, sería la última en principio, la de Roque López. Adelante, Roque. Hola, muy buenos días aquí en México, buenas tardes en España. Nada más, quisiera preguntarle, de cara a la formación de los estudiantes en litigio estratégico, ¿cuál sería la mejor estrategia para irlos incursionando y que aprendan cómo hacer litigio estratégico? ¿Las clínicas jurídicas sería el método? Gracias, Roque. Creo yo que las clínicas juegan un papel sumamente importante en este tipo de formación, pero creo yo que la mayor responsabilidad le toca a las facultades como tal en el pensum académico. ¿Por qué? Al menos desde mi propia experiencia, por lo que yo he visto, sobre todo México y Honduras, que es donde más me muevo, eh, eh, aunque ha avanzado y se ha superado muchísimo eso, y en México sobre todo a partir de la reforma constitucional por el caso Radilla, pero me parece que todavía existe como una visión compartimentalizada, digamos, del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno. Y, por ejemplo, les pongo el ejemplo del derecho penal. En muchas facultades se sigue enseñando el derecho penal objetivo y subjetivo, es decir, el Código Penal y el Código Procesal Penal. Pero la mayoría de constituciones latinoamericanas señalan que los tratados internacionales de derechos humanos tienen un rango supralegal, están por encima de los códigos y las leyes, y por tanto, un estudiante, ¿cómo va a determinar si un código penal que le están enseñando es contrario o no, o es acorde o no con un tratado internacional que es una norma superior? Entonces, a mí me parece que además del gran trabajo que tienen que continuar haciendo las clínicas, es importante revisar un poco los pensum, porque si voy a enseñar derecho penal, pues a la par del derecho penal tengo que estar enseñando también qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana en materia de debido proceso. Porque ¿cómo va a saber un estudiante si esa norma penal es coherente o no con las normas superiores? Claro, estudiamos Constitución, pero cuando estudiamos las normas internacionales de derechos humanos, también tenemos que estudiar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí creo yo que todavía se ha avanzado, pero creo yo que todavía falta mucho por hacer. Entonces debe de ser un proceso combinado. Las clínicas, que me parece a mí que son las que han impulsado todo este tema de litigio estratégico, afortunadamente, pero luego en el día a día de las facultades de Derecho es importante también ver ese equilibrio que hay, ese estudio entre, sí, el Código Penal dice esto, pero ojo, hay una norma internacional que dice esto, pero ojo, hay un comité o una corte que dijo esto. Y luego yo, ¿cómo contrasto? ¿Cómo logro la unidad y la coherencia del sistema normativo interno? Y por eso es importante como este diálogo entre el sistema interno y el sistema internacional. Y es un diálogo permanente del día a día. Y ahí las facultades tienen un papel fundamental. Perdón por la intromisión, pero yo me refería precisamente a eso, a que dentro de las universidades, de las facultades de Derecho, se implementen clínicas jurídicas precisamente para incentivar el estudio al litigio estratégico, ¿no? Y sea no tan solo de nivel teórico, sino también práctico. Totalmente de acuerdo, lo que sí, estoy totalmente de acuerdo, porque también es importante el tema de, bueno, al menos desde mi propia experiencia, como les digo, de mantener ese equilibrio entre la teoría y la práctica cuando se trata de litigio estratégico. Pero también va a depender un poco del equipo, porque en los equipos de litigio estratégico vamos a tener personas que se van a encargar, lo digo, por ejemplo, yo tengo un bufete especializado solo en derechos humanos y solo litigamos en materia constitucional y sistema interamericano casos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, derechos de las personas LGTBI, pueblos indígenas y violencias contra las mujeres. Y ahí, por ejemplo, hemos tenido personas que se dedican únicamente a sistematizar los estándares internacionales sobre un tema concreto que yo necesito en mi caso. Solo eso.
a otra persona que se dedica exclusivamente al tema de la comunicación, para ver de cómo vamos a manejar todo esto a nivel de la sociedad y de las audiencias. Otras personas que se dedican, por ejemplo, al tema de estar en el tema de incidencia y haciendo mapas de poder de manera permanente para ir identificando los cambios de poder y para ver cuáles son los momentos oportunos o en quién hay que incidir. Entonces, obviamente, los equipos de las clínicas deben de tener esa combinación, ¿verdad?, de teoría y práctica, porque es fundamental que esa teoría que se aprende en las aulas de clase o en los espacios como este, luego tengan una aplicación inmediata. Lo que hacen con los amigos es una cuestión genial, me parece a mí, y yo creo que se debe de seguir promoviendo y haciendo este tipo de cosas porque es lo que nos va a ir acercando o que va a ir permitiendo acercar a través del litigio estratégico la teoría y la práctica en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, y la verdad es que Gracias, Roque. de la formación es clave, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, en la Facultad de Derecho está la asignatura de Derechos Humanos simplemente como optativa y en el último semestre, quien la hace. Entonces yo, por ejemplo, en Filosofía del Derecho, que está en el último año, en cuarto, pero en el primer semestre, les pregunto por derechos humanos, por el Tratado de la CIDAW o por otros instrumentos de derechos humanos y no han oído hablar. Es decir, un estudiante se puede graduar en Derecho sin haber oído hablar jamás de los derechos humanos, cuando tenemos el artículo 10.2 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a interpretar todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales a la luz de los instrumentos jurídicos internacionales. Por lo tanto, también en la clínica jurídica intentamos por eso enmendar parcialmente con los estudiantes que la cursan y dar formación complementaria. Tenemos que dar formación complementaria como este taller que has hecho tú, o si hacemos un caso sobre derechos de la infancia, procuramos formar en derechos de la infancia, en fin, en cada uno de los ámbitos. Y, por lo tanto, muchas gracias porque nos ayudas a colmar esto. Hablo en nombre de la dirección del máster, del profesor José Elías, también está la directora de la clínica, Pilar Fernández, y otros profesores, pues para invitarte también a mantener el contacto. Encantados si podemos también colaborar con tu organización, en hacer cualquier amicus o cualquier informe, vamos a estar encantados de hacerlo. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias otra vez, Joaquín, y gracias a todas las personas asistentes. No, muchísimas gracias a ustedes por la paciencia y voy a tomar muy, pero muy en serio el ofrecimiento que acabas de hacer, así que hablaremos. Seguiremos en contacto. Un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias.